Es un paciente masculino de 85 años de edad que como antecedentes refiere un reemplazo de cadera derecha en el 2006 y que no toma ninguna medicación. Él ingresa a clínica médica por un cuadro de sepsis severa con ictericia, fiebre, dolor abdominal, con una ecografía donde se veía litiasis vesicular múltiple y una coledocolitiasis, por lo cual se asumió el cuadro secundario una colangitis. Se hizo una CPRE donde no se pudo hacer el drenaje completo por una litiasis gigante, por lo que se colocó un stent biliar, y el paciente cumplió tratamiento antibiótico por 14 días con pipertazo, tratando una Escherichia coli que se rescató en hemocultivos por 2. Como intercurrencia, el paciente durante la internación presenta una hemorragia digestiva alta, secundaria a úlceras gástricas y duodenales Forrest 3, por lo cual hizo tratamiento inicialmente con IVP administrados de forma endovenosa y luego continuó vía oral. Ahora bien, a los 28 días de internación, el paciente comienza con un cuadro de diarrea sin moco, pus ni sangre, 5 deposiciones por día, con un Bristol 6-7, asociado a temperatura mayor a 38 grados, sin descompensación hemodinámica, y lo que podemos ver, la repercusión en el laboratorio tenía una leucocitosis de 15.500, tenía eritrosedimentación y PCR aumentados con una función renal normal. En ese momento se le toman nuevos cultivos, hemocultivos, urocultivos negativos, coprocultivo también negativo, con una toxina y antígeno positivo para Clostridium y un coproparasitológico negativo. A razón de esto se inició tratamiento con metronidazol vía oral 500 miligramos cada 8 horas. Ahora bien, ¿estamos frente a una infección por Clostridium? Si tenemos en cuenta que es un paciente añoso, que tenía ya una internación prolongada, que había recibido antibióticos previamente por este cuadro de colangitis, que había usado IVP y que tenía una leucocitosis muy marcada. ¿El paciente se trató inicialmente bien y el enfoque fue el adecuado? Cosas acá. En este momento hace muchos años que trabajo en un sector de infecciones multiresistentes del hospital, por lo tanto tengo alguna experiencia con estas bacterias. Inicialmente, para referirme a esto puntual, a lo que él pregunta, yo diría básicamente que este paciente tiene todas las características o muchas de las características que tienen los pacientes que van a tener infecciones colitis por Clostridium difficile. Tiene una internación prolongada, tiene 85 años, empieza a tener tiene diarrea y tiene glóbulos blancos altos. La pregunta puntual, y le han indicado IVP, la pregunta puntual del esquema antibiótico, no sé qué opinan. Yo opino, en este caso el metronidazol me parece que no era la droga indicada para este paciente. Creo que la recomendación o las últimas guías recomiendan en este tipo de casos, por los 15.000 blancos, por las características del paciente, haber empezado con vancomicina por vía oral. La mayoría de las guías o artículos uno puede leer que en realidad el metronidazol está indicado en este momento, ya algunos lo reniegan también, digamos, la verdad, quién sabe dónde estará, creo que es una cuestión de experiencia, yo le voy a contar mínimamente después la mía. Cada vez se discute más iniciar inclusive en los casos leves con metronidazol, pero es en los casos leves y moderados donde las guías se ponen de acuerdo. Este podría ser un caso moderado, pero un hombre de 85 años con algunos aristas ya que van a entender que la vancomicina era el mejor tratamiento inicial, por lo menos es lo que yo creo, digamos, ¿no? Con respecto a una cosa puntual de mi experiencia, nosotros por una cuestión de disponibilidad no tenemos vancomicina en comprimidos por vía oral. Los pacientes le hacemos tomar la ampolla de vancomicina, la que todos conocemos y la que indicamos endovenosa, y muchas veces en estos pacientes en los que consideramos que, no en este paciente puntual, pero pacientes que tienen internaciones prolongadas, comenzamos muchas veces con metronidazol y no hemos tenido mala respuesta. Tal vez esté relacionado un poco con que la vancomicina que usamos no tiene la biodisponibilidad que dicen los artículos. Pero bueno, después les contaré algo más. Tengo un trabajo, digamos, de hace unos años con unos pacientes básicamente de la internación donde tenían Clostridium difficile y el 70% habían sido tratados inicialmente con metronidazol
y tuvimos pocas recaídas, muy pocas, 4 de esos pacientes de los que tratamos. Pero bueno, esto es anecdótico, yo me quedaría con el dato de la bibliografía. Claro, esto. Disculpame, te hago una pregunta. Esos casos que tuviste, ¿estos casos que tuviste eran leves, moderadas o severas? Moderadas. Bien, continuamos. Perdón, casi no vemos casos leves nosotros, por el tipo de pacientes en los cuales... Sí, nosotros tampoco estamos, claro. Sí, nosotros estamos en la misma situación, vemos o moderada o severa. Sí. Sí, para nosotros debía haber sido considerado como severa. Sí. Bárbaro. Bueno, para repasar un poco, la definición, digamos, de infección por Clostridium difficile tiene que estar acompañado con una clínica compatible, con un cuadro de diarrea, con aumento en la frecuencia de las deposiciones, con un Bristol mayor a 5, con la detección microbiológica de la toxina, ya sea en heces o ahora también hay métodos serológicos que no están disponibles acá en Argentina, como la amplificación de los ácidos nucleicos. O se puede implementar también la visualización de las pseudomembranas por una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía. Ahora bien, hablamos de infección severa cuando hay distintos criterios que se usan para la severidad del cuadro, y es cuando hay leucocitosis mayor a 15.000, cuando hay un aumento de la creatinina por encima de 1.5 del valor de corte, y algunas guías utilizan también la hipoalbuminemia con un valor menor de 3. Todo esto en la infección severa lo que genera por el efecto de la toxina a nivel sistémico complicaciones que van a derivar en el requerimiento de la internación en una unidad cerrada, de colectomía o llevar al paciente a la defunción. Continuamos con el caso clínico, pasaron 4 días y el paciente persistía con fiebre, agrega dolor abdominal, un síndrome confusional en el laboratorio, sigue aumentando la leucocitosis a 26.200, continúa con 6 deposiciones diarias, o sea, eso no se modificó, y tenía se toman nuevos cultivos con una bacteriemia, una E. coli ble persistente y una ecografía abdominal con un absceso hepático. Ahora bien, ¿cómo continuamos en este punto? Vos tocaste un punto ahí, yo me quería detener en el tema del diagnóstico. Digamos, hoy todas las charlas que escuché están básicamente, digamos, o muchas están ligadas a tratar de conocer las patologías y poder entenderlas desde lo inicial, desde la precocidad, no cuando está instalada. Y para eso uno precisa pensar. Si no lo piensa, no lo ve. Y si no lo ve, no lo puede diagnosticar y no lo puede poner en palabras. Eso quería decirlo, lo quería decir antes, ahora lo digo porque esto me parece bien al caso. Uno de los problemas que nosotros tenemos habitualmente es cómo lo diagnosticamos. Muchas veces, por lo menos desde la institución pública a la cual trabajo, el diagnóstico es es presuntivo y muchas veces no lo puedo determinar, no lo puedo confirmar, porque no tengo el kit, como alguien dijo por aquí, de otras, para diagnosticar otras patologías, pero sí lo preciso pensar, preciso entender que puede tener esto este paciente, y a partir de ahí sí le voy a pedir un coprocultivo, el cual todas las guías, y inclusive nuestra experiencia, es que no va a servir demasiado, es un anaerobio, tarda en cultivarse y cultiva, lo tenemos estos pacientes con múltiples esquemas antibióticos, por lo tanto que el coprocultivo nos dé positivo es raro, pero pongámosle que eso ocurra, va a ocurrir en un tiempo alejado donde yo ya tuve que haber tomado una determinación con los antibióticos y el tratamiento, que de ninguna manera lo voy a poder hacer así. Entonces yo creo que lo más adecuado, por lo menos desde nuestra institución pública, es el kit con el inmunoensayo de las toxinas. La toxina es fundamental, porque como sabemos también, puede estar la presencia, en 1 o 2% es parte de la microbiota el Clostridium, y sin embargo no genera la enfermedad si no hay toxinas o no hay anticuerpos, si no ha generado anticuerpos, como ocurre en los infantes, que un alto porcentaje de los infantes tienen Clostridium y sin embargo no tienen la enfermedad. Por lo tanto, la toxina es fundamental para pensar en esta o para diagnosticar esta enfermedad. La presencia no es solamente lo que nos sirve. La PCR podría ser otro método utilizable, que
que me parece que en algún momento nosotros lo podemos hacer, y en este momento del hospital, por ejemplo, donde trabajo, no tenemos esa posibilidad, y de ese trabajo que yo les cuento, muchos de los pacientes solamente tuvimos que dejar un número de pacientes determinados, los cuales se le habíamos podido hacer las toxinas con el kit. Otros directamente, les diría el doble del número que teníamos de ese trabajo, fueron simplemente sospechas clínicas, tratamiento y observar la evolución. En algunos casos sí, nosotros por nuestra disponibilidad, digamos, del hospital, podemos hacer endoscopías tal vez más fácilmente. No es un método descartable cuando yo estoy hablando de este tipo de casos. Es este tipo de pacientes que tienen compromiso importante y grave. La endoscopía en un 85-90% nos puede dar lesiones significativas. Nosotros tenemos endoscopistas bastante entrenados, y si da la lesión típica, ustedes la deben haber visto, tal vez tengo una foto, es bastante típica, la visión misma de esas pseudomembranas que no parecen tales, pero bueno, ese empedrado, digamos, que se ve, es muy característico y nos ayuda con el diagnóstico. Volviendo a este caso, el paciente empieza a hacer, digamos, las complicaciones de un paciente que está hace mucho tiempo internado, que presenta nuevamente fiebre, que ha tenido múltiples esquemas antibióticos y que se aísla una bacteria. No sé si todos saben, la Escherichia coli es, digamos, de un espectro extendido. Por lo tanto, es beta-lactamasa con un espectro extendido, y donde los carbapenemos son drogas útiles para recetarles. No va a servir otra, digamos, no puede servir el pipertazo en este caso. Eso me parece utilidad. Yo sé que el tratamiento fue, y también lo asociamos, generalmente lo asociamos. Una posibilidad es el colistin, como vi que se puso en el caso. Creo que me adelante. Sí, más adelante. Pero es así. Bárbaro. Bueno, el paciente se le rota el tratamiento a esta instancia a metronidazol endovenoso más vancomicina, el cual cumple por 10 días, con mejoría del cuadro, permanece afebril, con mejoría de las deposiciones 2 por día, con un Bristol normal entre 3 y 4. Y continuó con imipenem y colistin prolongado por la bacteriemia esta que tenía. Además, empezó alimentación enteral por un cuadro de desnutrición severa con una albúmina de 1.9. A las 4 semanas del primer episodio de esta diarrea por Clostridium, el paciente nuevamente presenta fiebre, presenta un cuadro de diarrea con hipotensión, más de 15.000 glóbulos blancos, con un deterioro de la función renal, con una creatinina de 1.7, coprocultivo, hemocultivos, urocultivos negativos, y hasta ese momento se encontraba, continuaba, digamos, con el tratamiento con imipenem y con colistin, que ya llevaba 33 días. A este nivel, ¿solicitamos algún otro método diagnóstico por el cuadro diarreico? ¿Cómo se interpreta este nuevo episodio y qué tratamiento podemos instaurar? Algunas guías o algunos servicios, algunos trabajos presentan dosis aumentadas de vancomicina en este caso. O sea, no solamente dejan el metronidazol por vía endovenosa, sino que van a 500 miligramos cada 6 horas de vancomicina. Eso es algo cuestionable. Otros trabajos, volvemos de vuelta a dónde estará la verdad. Es cuestionable. Muchos trabajos dicen que con 125, 4 veces al día, tiene una concentración la vancomicina lo suficientemente alta como para poder erradicar el Clostridium difficile. El esquema que se elige me parece apropiado, y con respecto al método diagnóstico, no serviría en este caso hacer de vuelta las toxinas, o porque sabemos que la presencia de la PCR, sabemos que pueden estar presentes varias semanas o meses y que no va a estar diciéndome otra cosa que lo que estamos diciendo. Su presencia, pero no la enfermedad. Por supuesto que lo sospecho, por supuesto que creo que tiene recaída, y sí acá me parece que la endoscopía, en este caso, o una rectosigmoidoscopía, dependerá del cuadro abdominal que tiene. Sabemos que si tiene, no sé, si uno piensa en un cuadro grave, si está haciendo megacolon tóxico, no tiene indicación de hacer estas cosas. Sí, una rectosigmoide podríamos hacer, o donde muchas veces se ven este tipo de lesiones,
y nos ayuda, digamos, a reconfirmar este diagnóstico. Pero con la presencia clínica que tiene este paciente y con la evolución que tiene, más la falla renal que agrega, se torna un paciente extremadamente grave, con polimedicado y bueno. Repasamos un poquito las definiciones. La respuesta al tratamiento que se va a evaluar una vez que se instaura, se evalúa diariamente, pero se espera que entre las 48 y las 72 horas el paciente responda. Es cuando se disminuye la frecuencia y mejora la consistencia de las deposiciones. Hay mejoría en los parámetros clínicos y de laboratorio y no hay otro signo nuevo, digamos, de empeoramiento de la enfermedad. Cuando hablamos de recurrencia es cuando la infección ocurre dentro de las 8 semanas del inicio del episodio previo, donde hubo una resolución completa del cuadro luego del tratamiento farmacológico instaurado. En este paciente lo que se hizo una rectosigmoidoscopía hasta colon sigmoides, donde se visualizaba la presencia de pseudomembranas, que podemos ver ahí, y ahora vamos a poner otra foto también. Por lo cual se decide suspender el tratamiento con imipenem y nicolistin, inicia nuevamente tratamiento con metronidazol endovenoso, vancomicina bioral, y como no hubo respuesta, al cuarto día se decide hacer el trasplante de microbiota fecal. Se realiza por vía endoscópica la instilación de 240 mililitros de microbiota con resolución del cuadro diarreico, cumpliendo en simultáneo 14 días del tratamiento antibiótico que les mencioné previamente, con normalización de la función renal y mejoría del estatus nutricional con una creatinina de 0,4 para una previa de 1,7 y una albúmina de 2,59 para una previa de 1,9. Así que esa fue la resolución del cuadro. Con respecto al tratamiento, digamos, nosotros no hicimos nunca, por lo menos hasta ahora, siempre estamos ahí diciendo, bueno, tenemos que hacer trasplante de microbiota fecal. Todos estos pacientes que yo les cuento, ninguno llegamos a esa instancia, todos resolvieron con tratamiento médico y con tratamiento antibiótico. A veces también creo que particularmente en el sector donde estoy, donde son pacientes extremadamente graves que han venido de la terapia, muchas veces la condición de mortalidad está ligada a otro tipo de cosas, a que están canulados o que tienen. Yo estoy en un sector donde recibo pacientes con Klebsiella multiresistentes o Nueva Delhi, entonces a veces es muy difícil, digamos, evaluar ahí la mortalidad. Pero sí en los pacientes que hemos podido o que podamos externar, ¿no? Hemos tenido bastante buena respuesta con el tratamiento médico y hasta ahora nunca llegamos a la instancia esta que siempre estamos medio evaluando con gastroenterología del hospital, pero que nunca realmente lo pusimos en práctica. No tenemos ninguna experiencia más que la lectura de esto. Bueno, de acuerdo al caso, realmente la respuesta que ha tenido este paciente fue espectacular. Digamos. Un paciente de esa edad. Nunca entendí bien por qué tuvo tanto tiempo imipenem en colistin. Supongo que sería porque el absceso... Eso se dejó por el absceso que no se pudo drenar, entonces claro, se perpetuó, digamos, el tratamiento antibiótico con resolución del mismo. Yo quería hacer hincapié puntualmente en algo que me parece muy importante. Nosotros pudimos disminuir la tasa de este tipo de infecciones cuidando mucho dentro de lo que se puede, en un ámbito hospitalario donde yo tengo salas con 4 pacientes, mucho la higiene y de las manos, el lavado de manos, el que no circule demasiada gente en esas salas. Nosotros no tenemos la posibilidad, estos pacientes tienen indicación de estar aislados en salas únicas, muchas veces nosotros no lo podemos hacer, pero la verdad que no nos ha ido tan mal tomando medidas y poniéndonos estrictos con este tipo de cosas, con el uso del camisolín, de guantes, la esterilización y usar el instrumental en la sala que corresponde para esa sala y nada más, a pesar de que lo tengamos que compartir, y el lavado de manos. Se sabe que el alcohol gel tiene menos importancia en la esterilización. No está aconsejado para el Clostridium difficile. Sí el lavado de manos y sí el aseo de la sala. Me parecía que eso es muy importante. Hay un artículo, por supuesto, del Reino Unido, donde se ocupan mucho de este tipo de cosas, donde ellos demuestran y le cae la tasa
en forma importante de este tipo de enfermedades con Clostridium difficile, precisamente apuntando a estas medidas, ¿no? Insistiendo en estas medidas. Y la otra es el uso indiscriminado de los antibióticos. Yo estoy, digamos, en sectores donde no puedo darme tanto ese lujo, pero sí nosotros lo que notamos, hoy lo hablábamos con Juan antes de comenzar esta charla, era que, digamos, los infectólogos nos insisten con que seamos cuidadosos con los antibióticos, pero después también nos encontramos con otro mensaje que es, ante eventualidades clínicas, cuando vienen rápidamente, nos medican y estamos en órdenes de tigecyclina, fosfomicina, vancomicina, nilotinib, digamos, antibióticos con amplios, ni hablar de carbapenemos. Con amplio espectro. Entonces, hay ahí un mensaje que nos cuesta entender a veces. Y vuelvo, y sí me parece esto es de lo clínico básico para mí, saber que las personas que peor se dan los antibióticos en las trivialidades. Porque cuando yo tengo que decidir sobre pacientes difíciles, digamos, no decido solo generalmente, decido con varias personas, en la cual podemos intercambiar argumentos, que es muy importante para poder tener nuevas ideas y poder discutir el paciente. Si eso no ocurre, nosotros lo que vemos es que en la faringitis, en la famosa bronquitis, en los cuadros virales, muy mal medicados o digamos, con una indiscrecionalidad de antibióticos de la comunidad y a veces internados también con patologías determinadas, eso es lo que creo que lleva a que nos pasen estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que están anunciadas hace 30 años en la medicina y que a nosotros nos toca ver en este momento. Pero me parece muy importante esos dos aspectos, el uso muy consciente de los antibióticos y estas medidas higiénicas cuando uno está ante este tipo de pacientes. Bueno, para llevarnos a casa hacemos un repaso del tratamiento, que es lo que está descrito en las guías europeas y en la americana. En el episodio leve o moderado se sigue indicando el metronidazol vía oral por 10 días con un grado de recomendación fuerte, pero se usa la vancomicina también vía oral, 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. En los episodios inicial severo, la indicación es la vancomicina también. La fidaxomicina no tenemos disponibilidad acá en Argentina, así que por eso no lo mencionamos, pero también el nivel de evidencia es moderado para el uso. Ahora bien, cuando el episodio inicial es severo complicado, se puede utilizar vancomicina, que, como decía el doctor, el aumento de la dosis no está documentado que sea más beneficioso que la dosis de 125 miligramos, asociarlo al metronidazol endovenoso, y en los casos de que haya hilio se puede utilizar la vancomicina vía rectal. La primera recurrencia dice que se puede tratar con el mismo esquema de un tratamiento previo con vancomicina vía oral, o se puede hacer un descenso con dosis de vancomicina, que eso lleva aproximadamente entre 4 y 8 semanas, y en una segunda recurrencia, episodios subsecuentes o un segundo episodio severo, lo que está con un grado de recomendación fuerte y con un nivel de evidencia alto es el trasplante de la microbiota fecal, que se puede combinar con el tratamiento antibiótico por vía oral. Muchas gracias. Digamos, la terapia antes del trasplante de microbiota fecal, algo que empieza a aparecer artículos, ya hace varios años aparecieron algunos artículos de drogas que van junto con los antibióticos y que son monoclonales. Algunos recomiendan el beslotusumab. Acá nosotros no lo tenemos, pero es una posibilidad antes del trasplante de microbiota fecal. ¿Qué adversidades tiene eso? Es el costo, es que todavía no está impuesto. Sí en Estados Unidos y en Europa se utiliza antes de llegar al trasplante de la microbiota. Igualmente creo que por una cuestión de costos y que por todo lo que comentó antes Juan, y cuando se estandaricen, porque una de las cosas que se critica del trasplante de la microbiota fecal es la estandarización, los cambios de métodos, digamos que no. Muchos artículos donde no está bien claro cómo son los donantes, qué tipo de donantes. Cuando se empieza a estandarizar esta terapéutica, me parece que con los resultados que han mostrado y todo, y que muestran algunos artículos, se va a imponer sobre el monoclonal, que va a ser o es muy caro y que se utiliza en algunos lugares. Y la pregunta para Juan Sordá era,
si el trasplante de la microbiota debe ser acompañado con terapéutica antibiótica, ya sea previa, intra o posterior. Por ejemplo, banco, vía oral. ¿En qué patología? Porque Siempre en el Clostridium. Siempre en el Clostridium. Lo que nosotros hicimos es limpiar al paciente de antibiótico antes de colocarle la... Es un tema de discusiones. Sí, pero nosotros limpiamos al paciente de antibiótico y colocamos el trasplante de materia fecal, que es como se hizo en este... Sí, 48 este horas caso. sin antibióticos. Sin antibióticos se le trasplante. coloca el inhibidor de bomba de protones para que la microbiota, si se lo das por vía alta, acá fue por vía baja. Sí, alta. Alta fue. Sí, Bueno, entonces sí. se le colocó, no lo recordaba bien el caso, se le colocó inhibidor de la bomba. Y bueno, si hubiese sido por vía baja, acá había contraindicación para hacerlo por vía baja, era un paciente que estaba en malas condiciones, claro, y por eso se optó por la vía alta, ¿no? Pero los beneficios no están demostrados si por la alta o por la baja, es disímil, aparentemente es igual, ¿no? Y el otro punto es que hay trabajos que le dejan la banco y le hacen el trasplante. Claro, eso, por eso decía, porque hay una de las recomendaciones del Consenso Europeo era eso, pero también lo ponían en discusión, digamos, sí, ¿no? Que no son temas terminados. Totalmente estandarizado esto, creo que no está. Claro. Pero es atractivo porque hay que pensar que también cada paciente que está recibiendo, que recurre, que uno le coloca banco y que le coloca metronidazol, etcétera, vos le estás produciendo en última instancia más disbiosis. Entonces, es paciente que le estás alterando esa resiliencia que uno estuvimos discutiendo. Al final se termina siendo resiliente el Clostridium. Es decir, te cuesta cada vez más combatir el Clostridium, ¿no? Ese es un punto interesante. Por eso, no sé si en algún momento, cuando esto sea superado por cápsulas o por otra metodología terapéutica, no debería ser esto la primera medida de tratamiento y no esperar la recurrencia, ¿no? Claro, bueno, eso era otra cosa que yo quería mencionar simplemente, era que hasta ahora, sacando formas experimentales, lo aconsejable del trasplante de microbiota fecal, por eso te escuchaba con atención, es no hacerlo en primera instancia, no hacerlo en tratamientos tempranos. Eso es lo que dicen la mayoría de las recomendaciones, solamente en casos donde uno esté estudiando, porque tal vez esto sí se pueda demostrar, digamos. Hay un solo trabajo que yo pude ver, creo que es una clínica Infecto Disease de J y colaboradores, donde ellos demuestran que en pocos pacientes, todos tienen pocos pacientes, creo que tienen menos de 20 pacientes, pero tienen mayor recaída esos pacientes, los que han hecho trasplantes, tienen recaída más que el tratamiento que nosotros ya hablamos de antibióticos. Eso también va a haber que tenerlo en cuenta. Claro, claro. El trasplante, digamos, de inicio, ¿no? Ellos en realidad, muestran que es otra cosa. Mostrar 20 pacientes, 10, 15 pacientes es mostrar nada más, no es determinar, no llevar la verdad, digamos, la verdad es otra cosa, si podemos hablar de verdad. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.